Hola, ¿qué tal, queridos amigos en la fe? Bienvenidos sean todos a este canal Nueva Vida en Cristo. Por gracias y voluntad de Dios estamos una vez más con ustedes para poder meditar y compartir la palabra del Señor, esperando que ustedes estén dispuestos en donde quiera que se encuentren, en el campo, en casita, en el negocio, en el trabajo, donde quiera que usted esté. Esperando que ustedes estén dispuestos para meditar la palabra del Señor que corresponde a este día. El Evangelio dice: misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 9, del verso 9 al 13. Jesús, al irse de ahí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos, luz en mi sendero. Bienvenidos, queridos hermanos, amigos que nos ven por primera vez. Sean bienvenidos ustedes, pidiéndoles una vez más que nos apoyen con la manita arriba, dejando su like. No le cuesta nada apoyarnos para que este proyecto de Dios llegue a muchas más personas, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, por eso, hoy meditamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, verso 9 al 13. La iglesia recuerda hoy a San Mateo, apóstol y evangelista. La iglesia recuerda hoy el llamado, la conversión de San Mateo. Por eso el Evangelio de hoy nos hace el llamado a todos nosotros los pecadores. Esto es para los pecadores. Para los que se dicen no tener pecados, pues no, para ellos no es. Fíjese bien. Pero sin embargo, también pedimos a Dios para que el mensaje llegue también a ellos, porque el Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Así que bienvenidos pues en este maravilloso día, donde quiera que se encuentren. Sean bienvenidos ustedes a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Hoy más que nunca necesitamos orar, fíjese bien. Hoy más que nunca necesitamos hacer oración, o sea, orar por las familias, para que el Señor lo mantenga unida, porque Satanás ciertamente está destruyendo la familia, está dividiendo la familia. Se va metiendo, fíjese bien, se va metiendo, Satanás se va metiendo poco a poco, y es donde nosotros no podemos y no tenemos que darle gusto a Satanás. No tenemos que dejar ese espacio para que Satanás se vaya metiendo poco a poco en nuestra familia. Por eso San Mateo, hoy en su capítulo 9, en su verso 13 dice: vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas. El Evangelio dice: vayan y aprendan. Jesús quiere que nosotros aprendamos, conozcamos y nos formemos para no dejarnos confundir. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas.
pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, dice el Señor. Y por eso en el verso 9 dice, Jesús al irse de ahí vio a un hombre llamado Mateo. Jesús lo vio. Fíjese bien, Jesús lo vio. Estaba un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. San Mateo, en su capítulo 9, verso 9, lo llama Mateo. San Marcos y San Lucas lo llama Leví. Y Jesús lo ve y luego lo invita a seguir el llamado y la conversión de San Mateo. Por eso la iglesia hoy lo recuerda como apóstol y evangelista. Hoy la enseñanza de la palabra del Señor es que Jesús nos está haciendo esa invitación. Se lo hace a ustedes y me lo hace a mí cada día, para que nosotros escuchemos ese llamado, para que nosotros escuchemos esa invitación que Jesús nos hace. ¿En dónde estás sentado? ¿En dónde estás cómodo? San Mateo estaba sentado en su puesto de cobrador de impuestos. San Mateo se estaba haciendo rico, era un hombre ya rico, porque estaba cobrando de más, estaba robando, fíjese bien, a las personas. Era un hombre que se había hecho rico ya. Y entonces, cuando Jesús pasa y lo llama, San Mateo se levanta y lo sigue. ¿Dónde está sentado? Aprendan, sepan, dice el Señor. Si lo sabemos, ¿por qué no lo practicamos? Si lo sabemos, ¿por qué no lo compartimos? ¿Por qué no lo enseñamos? ¿Dónde está sentado? ¿En qué puesto está sentado? ¿Está sentado en el adulterio? ¿Está sentado en el puesto de la fornicación? ¿Está sentado en el puesto del alcoholismo? ¿Está sentado? ¿En qué lugar está sentado? El Señor hoy viene a hacerte una invitación y a decirte, levántate, levántate y sígueme. Estamos cómodos, ¿verdad? Estamos bien contentos, bien felices, alegres, que no queremos desprendernos, no queremos dejar esta vida que nos está destruyendo y nos está alejando de Dios, que es el pecado. Estar cómodo. Cuando usted quiere ver el fútbol a través de la televisión, usted se sienta cómodo y no se quiere ni levantar para hacer lo que necesita. Para poder tomar, usted lo pide desde su sentadero. Está cómodo, no quiere desprenderse. Este mundo lo tiene bien acomodado y hasta se molesta cuando llega esa predicación. Se molesta cuando la palabra de Dios nos ilumina. Hoy el mundo, cada día, hoy la sociedad, fíjese bien, está viviendo en una oscuridad. Y la palabra de Dios ha venido a alumbrar esa luz. Por eso el Señor dice, lámpara, tu palabra es una lámpara para mis pasos, luz en mi sendero. Esa palabra viene a alumbrar para que nos demos cuenta en lo que estamos sentados. Es en un pecado, estar en el pecado, fíjese bien. Por eso San Mateo capítulo 9, verso 9 dice que Jesús vio a Mateo. Jesús vio a Mateo y lo llamó. Y por eso el Evangelio dice, Jesús al irse de ahí vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Mateo se levantó y lo siguió. Aprendan, sepan. Entonces, como nosotros sabemos, debemos de enseñarlo, debemos de compartirlo, debemos de llevar esa luz, esa palabra a todos aquellos que viven en la oscuridad, a todos aquellos que están cómodos sentados en cualquier vicio, en cualquier pecado. Eso es lo que hoy el Señor nos hace, la invitación para que nosotros, fíjese bien, para que nosotros aprendamos y nos levantemos. Mateo se levantó, quiere decir
que se desprendió de lo terrenal. Se desprendió, fíjese bien, de donde estaba y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, ¿usted sabe quiénes son los fariseos? Los fariseos son aquellos que practicaban leyes, aquellos que practicaban, fíjese bien, las leyes del Antiguo Testamento, las leyes de Moisés, y no creían en la enseñanza de Jesús. No aceptaban la enseñanza de Jesús. Y dice, los fariseos al ver esto decían a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Oiga la respuesta de Jesús. Jesús los oyó y dijo, no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Por eso el Señor dice, quiero misericordia y no sacrificio. ¿Para qué quiere? ¿Para qué o de qué le sirve al hombre y a la mujer hacer sacrificio si no tiene misericordia? ¿De qué le sirve? Por eso el Señor dice, quiero misericordia y no sacrificio. Pues yo he venido, dice, vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas. Y por eso Jesús los oyó, no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. San Mateo escuchó y obedeció al llamado, a la invitación. Fíjese bien, por eso la iglesia recuerda el llamado y la conversión de San Mateo. La iglesia recuerda hoy a San Mateo, apóstol y evangelista. Eso es lo que hoy el evangelio nos enseña. Y por eso, lo mismo que hizo Mateo, lo mismo hizo el hijo pródigo allá en San Lucas. San Lucas en su capítulo 15, en el verso 20, cuando el hijo pródigo, después de haber malgastado todos sus bienes, toda su fortuna, y empezó a vivir una vida de sufrimiento, que se alejaron sus amigos, sus parientes, toda aquella gente que lo acompañaba mientras tenía sus bienes, esa gente se alejaron cuando ese joven se quedó sin nada y empezó a pasar necesidades. Por eso, cuando él empieza a meditar, ustedes pueden leer la historia del hijo pródigo de San Lucas 15 del 11 en adelante, pero vamos a leer el verso 20. Dice, se levantó pues y se fue a donde su padre. Se levantó después de haber pensado, después de haber reflexionado, después de haberse hecho un examen de conciencia, se levantó pues y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló, Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, rápido, tráiganle el mejor vestido y pónganselo. Miren, ¿qué dijo el padre? Dijo a sus servidores. Y eso es lo que nosotros hoy hacemos, están los sacerdotes como servidores, están los sacerdotes como embajadores. Fíjese bien, para que nos representa a nosotros ante Dios y a Dios ante los hombres. Y es por eso, son servidores, por eso el padre le dijo a los servidores, rápido, traigan el vestido y pónganselo. Colóquenlo un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Eso es lo que hizo San Mateo al escuchar, fíjese bien, el llamado, la invitación. Al escuchar, Mateo se levanta y lo sigue, se desprende de todo y deja todo. Entonces, por eso nos enseña San Lucas del hijo pródigo, que él hizo lo mismo al meditar,
al reflexionar de lo que estaba haciendo, que estaba viviendo mal, y dijo, iré donde mi padre y le pediré perdón. Por eso, 2 Corintios 5:18 en adelante dice que los sacerdotes son embajadores de Dios, como si Dios mismo actuara por medio de sus labios. Déjense reconciliar con Dios. El Señor nos invita a una reconciliación. El Señor nos invita a que nos levantemos de donde estamos sentados, cual sea el pecado, cual sea donde estemos nosotros. El Señor nos invita. El Señor ha puesto su mirada y por eso el Señor dice, fíjese muy bien la invitación que el Señor nos hace. El Señor pasa, pone la mirada en Mateo y lo llama y San Mateo se levanta. Por eso el Evangelio dice, misericordia quiero y no sacrificio. Por eso Isaías en su capítulo 1, en su verso 13 dice, Isaías 1:13 dice, déjenme de traerme ofrendas inútiles. El incienso me causa horror, lunas nuevas, sábados, reuniones, ya no soporto más sacrificios ni fiesta. Ya no soporto más sacrificio. ¿De qué sirve hacer sacrificio? ¿De qué sirve que usted guarda el sábado? ¿De qué sirve que usted haga lo que tenga que hacer? ¿De qué sirve si no tiene misericordia? Dígame, ¿cómo usted puede decir que tiene misericordia cuando usted no lo vive, no lo practica? Por eso dice, dejen de traerme ofrendas inútiles, el incienso me causa horror, lunas nuevas, sábados, reuniones, ya no soporto más sacrificios ni fiestas. Odio sus lunas nuevas y sus ceremonias. Me han vuelto un peso y estoy cansado de tolerarlas. Cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos. Cuando rezan con las manos extendidas, quiere decir que esa oración no es sincera. Quiere decir que esa oración no es recibida por Dios, porque dice, cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos, aunque multipliquen sus plegarias, no las escucharé, porque veo la sangre en sus manos. Misericordia, dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificio. Quiero misericordia, no sacrificio. Aprendan, sepan, quiero un hombre, quiero a una mujer arrepentido de todos sus pecados. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere un arrepentimiento que estamos viviendo en nuestra vida. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hoy hagamos, que nos arrepintamos. Por eso Él dice, quiero misericordia y no sacrificio. ¿De qué sirven los sacrificios? ¿De qué sirve que se hagan tantos sacrificios? Pero si no hay un arrepentimiento en su vida. Eso es lo que hoy nos enseña el Evangelio. Por eso la invitación llega a cada uno de nosotros. Para todos aquellos que somos pecadores. Y para los que no son pecadores, pues sí. Si quieren escucharlo, bueno, y si no quieren escucharlo, de ni modo. Pero también pedimos a Dios para que el mensaje llegue también a ellos, porque el Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dice 1 Timoteo 2:4. Entonces, por esa razón dice, lávense, purifíquense, no me hagan el testigo de sus malas acciones. No me hagan el testigo de sus malas acciones. Conviértete, dice el Señor, conviértete y cree en el Evangelio. Por eso dice, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuenta. Vengan para que arreglemos cuenta. ¿Qué cuenta van a arreglar con Dios? ¿Qué cuenta? ¿A qué cuenta le está llamando el Señor para que arregle? ¿Cuál es esa cuenta?
de dinero. ¿Qué es esa cuenta? De un negocio. La cuenta es que vamos a ver cómo está mi vida, cómo está nuestra vida. Eso es lo que el Señor nos invita a arreglar cuentas. Fíjese bien, para que nosotros nos despojemos de los pecados, el chisme, el adulterio, el egoísmo. Y eso lo puede encontrar usted en Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 al 10, en Gálatas capítulo 5, verso 19, en Colosenses capítulo 3, verso 5, en Efesios capítulo 4, verso 25. Ahí podemos nosotros ver en lo que estamos viviendo, en lo que ya no tenemos que vivir, en lo que debemos de apartarnos. Por eso el Señor dice, ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas, aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve, aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Vamos a arreglar cuentas con el Señor. El Señor dice, quiero misericordia y no sacrificio. De nada sirve sacrificio, de nada sirve ofrecer tantas cosas si no hay un arrepentimiento. Es lo que la palabra del Señor hoy nos trae, la gran invitación a cada uno de nosotros. Ya queda en ustedes, ya queda en mí, ya queda en ustedes, en mí, hacerlo o no. Por eso, en San Juan, lo dice claro el Señor. Todos los que escuchamos la palabra y si no lo ponemos en práctica, ¿qué será de nosotros? Por eso Isaías sigue diciendo, si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra, pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada la que los devore, porque esta es palabra de Yahvé. Si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra, pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada la que los devore, porque esta es palabra de Yahvé. Por eso San Juan lo decía. San Juan capítulo 12, verso 47. San Juan 12, 47 y 48 dice, si alguno escucha mis palabras y no las guarda, si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Y eso es la invitación que hoy el Señor nos enseña cuando Mateo, fíjese bien, escuchó, aceptó el llamado y por eso se convirtió. Por eso hoy se celebra, se recuerda el llamado y la conversión de San Mateo, a la cual hoy el Evangelio viene a invitarte a ti, donde quiera que estés, por mucho que sean tus pecados, el Señor está dispuesto. Por eso dice Isaías, dice Yahvé, vengan para que arreglemos cuentas. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que hayas hecho, el Señor, fíjese bien, nos invita a la reconciliación. Y es por eso, dice San Juan, si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Es la misma palabra la que nos juzgará el último día, porque hemos escuchado la invitación, el Señor nos ha visto y nos ha llamado para seguirlo. Pero nosotros no hemos querido desprendernos de este mundo pecador. No hemos querido desprendernos, fíjese bien, de los deseos de la carne. El Señor nos promete vida eterna y nosotros no queremos. Entonces, ¿para qué estudiamos las Escrituras? Ustedes escudriñan las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Y qué bien hacen, dice el Señor, pues ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no han querido venir a mí para tener vida eterna, dice el Señor.
Lo escuchamos, claro que lo escuchamos la palabra, pero no queremos obedecer ese llamado. Y por eso Santiago en su capítulo 2, verso 13, nos viene a enseñar y nos dice así el apóstol Santiago, capítulo 2, verso 13. Habrá juicio sin misericordia para quien no ha sido misericordioso. El Señor dice, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces Santiago dice, habrá juicio sin misericordia para quien no ha sido misericordioso, mientras que la misericordia no tiene miedo al juicio. Es lo que nos dice Santiago. Y por eso, misericordia, dice el Señor, nos llama a practicar la misericordia a través de su palabra. Y la misericordia es la que dice San Mateo capítulo 25 del verso 31 en adelante. Practicar la misericordia. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedaste en tu casa. Estuve en la cárcel, estuve enfermo y fuiste a verme. Y todos dirán, ¿dónde te vimos eso? ¿Dónde hicimos eso contigo, Señor? ¿Dónde te vimos? Y el Señor dirá, todo lo que hiciste con aquellos más pequeños, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Qué lindo, qué alegría al escuchar esas palabras. Pero hoy debemos ponerlo en práctica. Estamos a tiempo, nunca es tarde. Nunca es tarde para buscar de Dios. Nunca es tarde para prepararte. El Señor hoy te invita. Te deja esa gran invitación para que juntos vayamos y nos preparemos. Para que juntos un día alcancemos ese lugar que el Señor ha ido a preparar para cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa si no estamos practicando la misericordia? Dirá el Señor, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero, no me hospedaste en tu casa, estuve en la cárcel, estuve en el hospital y no me fuiste a ver. Anduve descalzo y no me diste un par de zapatos para ponerlo. El Señor es claro en decirlo, que todo lo que dejaste de hacer con aquellos más pequeños, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Es la invitación de este día, invitándolos a ustedes, que nosotros invitándolos a ustedes a que nos apoyen, dejando su like, dejando la manita activada. Y si usted no se ha suscrito, lo invitamos a que se suscriba a este canal Nueva Vida en Cristo y active la campanita para que cuando subimos un video le lleguen las notificaciones. Que Dios lo bendiga. El Señor dice en el verso 13, vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y lo protege y que el Señor le conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.